días. Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Oh, qué bueno, qué bueno. ¿Todavía estamos de fiesta con Jesús? Amén. ¿Y al cielo queremos ir? Amén. Gloria a Dios. Porque si alguien quiere quedarse aquí en la tierra, bueno, que le vaya bonito, porque chacho. No. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 11. Marcos 11. Voy a apagar esto. Marcos 11, 22 al 26. Marcos 11, 22 al 26. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies, los que los tenemos en funcionamiento. Y vamos a leer este pasaje y por supuesto sabemos que es el Señor Jesús que está ahí con sus discípulos en la ciudad de Jerusalén. Entonces Marcos 11, 22 al 26 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Y Señor, que seas tú hablando y ablandando nuestros corazones de piedra, Señor. Necesitamos escuchar de tu palabra. No tanto mis palabras, no, tu palabra. Porque eso es lo que vivifica el alma. Y te pido, Señor, que seas tú trayendo vida a las almas muertas. Que seas tú trayendo vida y vida en abundancia. Gracias, mi Dios, por lo que vamos a ver en este día, que seas tú dirigiéndonos en esta mañana y que, mi Dios, quítame a mí, que seas tú hablándonos. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y ¿saben qué? Yo también. Bueno, ya se está portando mal el cosito de... Muy bien. No sé si podemos, si estamos bien, perfecto. Bueno, vemos que Jesús y sus discípulos estaban quedándose en Betania. ¿Se acuerdan de Betania? Que es casa de... Betlehem es casa de pan. Betania es casa de, sí, de misericordia, pero más de humildes. Ajá. Personas humildes que quieren seguir y servir al Señor, ¿verdad? Y se estaba quedando en Betania, cerca de Jerusalén, para celebrar así la fiesta de la Pascua hebrea. Y Jesús había entrado montado sobre un asnillo, ¿verdad? Sobre un pollino, ¿verdad? No un pollito, por si acaso. Siendo recibido como el hijo de David a la ciudad capital. Porque él sí era descendiente del rey David. Por ende, tiene derecho al trono, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a leer Marcos 11, pero vamos a mirar unos versículos antes. Marcos 11, 12 al 14. Marcos 11, 12 al 14. Y dice el versículo 12: al siguiente día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
Ay, pastor, siempre a esta hora estás hablando de algo que tiene que ver con comida. Claro, porque yo también tengo hambre. Entonces, pero vamos a mirar. Tuvo hambre, versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces habíamos visto en estos días que esa higuera o las higueras dan fruto 2 veces al año. Y vemos aquí que el Señor llega ahí, pero todavía no era temporada, aunque ya habían las hojas, pero Jesús no encontró fruto. ¿Ustedes creen que el creador del universo no va a saber que no hay fruto en ese árbol? Claro que lo sabía, claro que lo sabía, pero él quería mostrarle algo a los discípulos. Y claro, luego leímos que Jesús entró al templo y lo limpió de los cambistas y los que vendían los animales para los sacrificios. El problema es que habían hecho del templo un mercadillo. No es que él está en contra de que se vendan los animales y cosas así, pero no en la zona del templo, sino tenga un mercado un poco afuera o qué sé yo. Ahí eso es algo que debemos ver y también analizar en nuestras propias vidas. Entonces, vimos la semana pasada que Jesús usaba la lección de la higuera seca como un ejemplo de lo que estaba pasando dentro del corazón del liderazgo religioso del pueblo hebreo, que no estaba muy bien. Se habían secado y no daban fruto. Y unos años antes, mientras Juan bautizaba en el río Jordán, ¿qué era lo que les decía? Que necesitaban arrepentirse de sus pecados. ¿Qué me va a decir ese que tiene piel de camello? ¿Me va a decir a mí? ¿Se imaginan los sacerdotes y los fariseos y todos los feos que andaban con ellos? ¿Cómo se atreve? ¿Qué tal? Pero leemos en Mateo 3, si quieren buscarlo, solamente para que refresquemos nuestras memorias. Mateo 3, mantengan algo ahí en Marcos, pero en Mateo 3, versículos 7 al 10, leemos lo siguiente. Mateo 3, 7 al 10, vemos, y aquí vemos a Juan el Bautista, que está por ahí por el Jordán, el río Jordán, y dice: al ver él que muchos, ¿cuántos? Muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Y ojo, no estoy haciendo un dogma aquí, no estoy diciendo, esto es solamente mi opinión. ¿Cómo fue? Opinión. Yo pienso que dice que había muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo. No necesariamente que todos se iban a bautizar, pero estaban ahí mirando. Pienso yo que posiblemente Pablo estuviese ahí. Porque cuando uno lee en el libro de los Hechos, capítulo 1, y dicen cuáles son las características que debe tener un apóstol, es que tenían que haber estado ahí en el momento cuando Jesús es bautizado hasta que fue llevado arriba. Y claro, sabemos que Pablo no estaba en el día que el Señor fue llevado arriba, por supuesto que no, pero el Señor se le apareció a él. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ojo, solamente una opinión, no estoy diciendo de que, para que después digan, el pastor dijo que tal, no, o sea, esto es algo que, bueno, tiene cierta lógica, pero tampoco salva ni condena. Entonces, pero vemos aquí que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿qué les decía? Generación de víboras. Uy,
Me está llamando culebra. Y entonces, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues que frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que tu vida demuestre que eres seguidor de Jehová Dios. Que tu vida demuestre que también puedes articular o decir o compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y no penséis, versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Se imaginan? Sería interesante verlo, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios que no ocurrió eso, porque sería un susto. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto, que es cortado y echado en el fuego. Qué interesante que aquí vemos a Juan el Bautista hablando de un árbol que es secado o seco, que no tiene fruto. Y claro, leímos la semana pasada acerca de una parábola que había dicho el maestro, hablando también de una higuera que se había secado, además de lo que hemos visto aquí. Entonces, luego Jesús el Salvador vino y les decía las mismas cosas a estos fariseos y saduceos, pero aún más directo. ¿Por qué? Porque Él también conoce los pensamientos y los corazones. O sea que sí, yo puedo decir muchas cosas, pero yo no sé lo que estás pensando. Yo no sé qué es lo que llevas en el corazón. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, pero por supuesto que los líderes religiosos no lo querían ver ni en pintura, sino buscaban la manera de hacer ¿qué? De matar al maestro. Entonces, la semana pasada también vimos el resultado de lo que Jesús le había dicho a la higuera en Marcos 11. Volvemos a Marcos 11. Yo sé que estamos dando un jueguito de ping-pong, que eso los que están acostumbrados ya saben que tienen que tener esa Biblia, bueno pues, movible. Y así, por si acaso tienen una Biblia nueva o vieja que no han abierto, entonces ahí pueden despegar las hojas y poder verlo. Entonces, vamos a Marcos 11, versículos 20 y 21, y dice: pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, y justo el día antes estaba vivita y coleando, entre comillas, ¿verdad? O sea, estaba verdecita y ya se había secado desde las raíces. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Gracias a Dios por Pedro, porque si Pedro no hubiese sido tan bocón, perderíamos la mitad de las cosas, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por Pedro. Yo sé que mucha gente dice: ay, pastor, pero le tiras tanto a Pedro. Bueno, imagínate, es el único que fue valiente a arrojarse y lanzarse al mar de Galilea y caminar con Jesús sobre el mar. Los otros discípulos tenían la misma oportunidad y no lo hicieron. O sea que, ojo, yo creo que Pedro era medio vikingo. Entonces, pero vemos que Pedro le dice eso, y solo el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos tiene el poder de hablarle a su creación y le obedece. Le obedece. Los únicos de su creación que no obedecemos somos nosotros. Los demás sí, pero nosotros. Por eso miro a la cámara, para que nadie se siente aludido. Ok. Entonces,
lo interesante es que lo vimos en las distintas tormentas, así como hablé anteriormente de Pedro saltando al mar, ¿verdad? Y vemos en el mar de Galilea que en varias ocasiones, y específicamente en uno, el Señor le dijo, calla, enmudece. Y todo se volvió tranquilo. O como diría mi suegro, tranquilo, quieto. Entonces, calla, enmudece. Pero al hombre Jehová Dios le da la oportunidad de creerle o no. Le da el libre albedrío. Y Pablo escribió, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y así tiene que ser. Jesús no les forzó a los sacerdotes y a los fariseos a que creyesen en él. En ningún momento. Ellos tenían la total libertad en hacerlo. Y claro, lo interesante es que cuando vemos en el libro de los Hechos, vemos que hay pasajes, creo que es por ahí, por el capítulo 3 o 4, ay, cuidado si es el 5, donde habla acerca de muchos sacerdotes creyeron en el Señor. Y eso nos debe hacer ver de que a pesar de que muchos del sacerdocio estaban en contra de Jesús, vemos que muchos también buscaron a ese sacrificio perfecto. Porque ellos eran unos carniceros glorificados. Porque estaban constantemente haciendo sacrificios. ¿Verdad? Eso parecía un parrillón ahí. Bueno, pero ya se pueden imaginar la peste por tanta sangre que había sido derramado y todo. Y eso representa lo que es nuestro pecado. Podrido. Que trae nada más que muerte. Entonces, Jesús no dejó las palabras de Simón Pedro en el aire, sino que él quiso remarcar algo importante en la vida del creyente. Vamos a volver a leer a Marcos 11, vamos a mirar los versículos 22 y 23 que habíamos leído al principio. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿qué cosa? Vamos a leerlo todos. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Sí, vamos a leerlo todo, el 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. ¿Cuánto hemos movido los montes? Tengo que ser sincero, yo no. Nunca he movido un monte. ¿Será que mi fe? Bueno, en realidad no he tenido la necesidad de remover un monte. Pero posiblemente uno de estos días voy a tener que hacerlo. Pero yo creo que los montes más grandes que tú y yo tenemos que mover o ver mover son esos montes en nuestros propios corazones que no nos dejan ver al Señor. Y ahí, o sea, todo el mundo está buscando milagros. Ay, pastor, imagínate, aquí no tenemos tumbagente ni nada de eso. Y hasta tú andas con la pata chueca. ¿Qué? ¿No tienes fe? No, tengo mucha fe. Pero el Señor no quiere sanarme. ¿Por qué? Él tendrá sus razones. A lo mejor me tiene que amoldar en algunas cosas, en algunas áreas de mi vida. Y claro, mucha gente no quiere escuchar eso. Por eso no nos estamos reuniendo hoy día en el Príncipe Felipe. Con 5 servicios. Allá en el pabellón Príncipe Felipe, si no saben lo que estoy hablando, está por ahí,
pabellón grandísimo. Nunca he entrado, pero es grande. Algún día, ¿verdad, Alex? Algún día estaremos ahí con el Señor. Qué grande. Sí, sí. No, la fe es impresionante. Pero lo interesante es que cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vemos aquí el poder del Señor con su sola palabra se hará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, desde tiempos antiguos, Jehová Dios ha prometido y ha cumplido, cumple y cumplirá. Tened fe en Dios. En estos días, claro, Daniel es el que después va y pone todos los títulos y qué sé yo, y siempre me dice, pastor, ese título no va con la predicación que diste. Entonces, hoy estoy haciendo ¿cómo que se llama eso? Una decisión consciente de atacar el título de la predicación para que puedan ver, tened fe en Dios. Entonces vamos a seguir con eso, tened fe en Dios. Y estas fueron las palabras del Señor Jesús al ver la higuera que se había secado desde las raíces. Y uno dice, bueno, tal higuera tenía las hojas, pero no tenía fruto. Y notaron que no tenía nada que ver con algo positivo. Cuando Jesús dice, tened fe en Dios, no es porque ya se había hecho un milagro en nuestros pensamientos positivos, entre comillas. Y claro, lo de positivo y negativo no tiene nada que ver con la Biblia, para que lo entiendan. Jesús no vino a esta tierra para hacer al hombre malo un hombre bueno. ¿Verdad? No. Él vino a traer vida a hombres muertos. O sea que es muy distinto. Y a raíz de darnos vida, ahí es donde vemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y tenemos que tomar nuestra decisión. Como hemos visto, hemos hablado del libre albedrío. Entonces, tal higuera tenía las hojas, pero no tenía fruto. Y que su milagro no tenía que ver con algo positivo, sino algo que pensaríamos que sería algo negativo. Así como vimos la semana pasada, Jesús no le dijo a la higuera que creciera los frutos. Porque tú y yo, ¿qué haríamos? Que crezcan no solamente los higos, pero hasta guanábanas, si hay necesidad, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no guanábana, quién sabe, aguacate, o sea, cualquier cosa. Pero lo interesante es, pero ese no era lo que hizo el Señor, sino que lo maldijo y se secó al día siguiente. Entonces, ¿significa que él no tenía el poder para hacer crecer el fruto? No, él sí que tenía el poder, pero no lo hizo. Y debemos recordar que Jesús no hacía ni hace nada solo porque podía hacerlo. Entendemos el asunto, porque a lo mejor muchos de nosotros pensaríamos que el Señor está ahí echándosela. Mira lo que puedo hacer yo, ¿verdad? No, cada cosa tenía un propósito. Cada cosa. En el caso de la higuera fue para que poder enseñarle a los discípulos que sin Él no podemos hacer nada. Si lo dejamos a Él,
nos secamos así como ese árbol. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da los nutrientes. Él. Y además de mostrarles lo que iba a pasar al pueblo de Israel y en especial a los dirigentes del templo en Jerusalén. Sigamos, vamos a buscar Mateo 23. Todavía mantengan algo ahí en Marcos porque no hemos terminado con Marcos. Pero vamos a Mateo 23 y vamos a leer los versículos 37 al 39. Mateo 23 es justo antes de Mateo 24. Mateo 23, 37 al 39 dice, Jerusalén, Jerusalén. Y claro, vemos aquí Jesús hablando y por ahí están los fariseos y cuantos otros feos que andaban por ahí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis que bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a volver a decirlo todos juntos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así es. Y claro, hermanos, para que entendamos y sepamos, esto no lo tengo aquí escrito, pero que sepamos que es de este pasaje donde vienen muchos de esos pensamientos de que, ay, es que vemos que Dios también es mujer y porque está diciendo que quisiera como una gallina. Lo dice exactamente el texto, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. O sea, está usando una metáfora, está usando algo para que todo el mundo pueda entender cuál es el pensamiento del Señor. El Señor no quiere lo peor para nosotros, Él quiere lo mejor, pero nosotros queremos lo peor para nosotros. Y entonces, aquí ya el Señor le dice, mira, ya mismito me voy. O sea, me van a crucificar, resucitaré y me iré, pero volveré de nuevo. Pero volveré bajo la condición de que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, básicamente Jesús quiso enseñarles a sus discípulos que un día, después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo, el pueblo hebreo iba a atravesar momentos difíciles antes de su segunda venida. Claro, sabemos lo que pasó en el año 70 después de Cristo, que entró Tito, el hijo de Vespasiano, y destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Y también tantas otras cosas, y lo que vimos en octubre 7 del año pasado, o sea, todas estas cosas, el holocausto durante el tiempo de Hitler, o sea, todos estos desastres y Stalin, que también mató un mogollón, ningún pueblo ha tratado bien al pueblo de Israel. ¿Dónde es que estamos hoy? ¿Estamos dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? En España, en Zaragoza, ¿verdad? En España. ¿Qué fue lo que pasó en 1492? No me hablen de Cristóbal Colón, sino la otra cosa que ocurrió. Sí, la expulsión del pueblo hebreo. Y después se pregunta por qué estamos como estamos. Pero bueno, lo interesante es la gente cambiándose de opinión a cada rato. Bueno,
lo interesante es que cada pueblo donde ha estado el pueblo de Dios, lo han maltratado de alguna forma o de otra. Tengo que incluirme, los hemos maltratado de alguna forma o de otra. Ahora mismo, el que está en la Casa Blanca, ahora mismo, que no sabe ni cómo se llama, sigue maltratando al pueblo de Israel. Y bueno, ¿ustedes creen que los huracanes vienen así por así? No. No estoy diciendo que el huracán siempre es por eso, no. Pero el Señor utiliza ciertas formas y métodos para castigar a los pueblos que o quieren dividir a Jerusalén o que quieren hacer esa separación. No. Es la tierra del Señor, ¿verdad? Nadie tiene derecho a dividirlo. Nadie. Es del Señor. Y desde los principios en Génesis ha dicho que esa tierra es ¿para qué pueblo? Para Israel. Y la Biblia es un documento legal. Entonces, ya si no quieren creer en la Biblia, ya tienen otros problemas más grandes. Entonces, pero vemos que todo esto a raíz de que no creyeron en Él en su primera venida. ¿Y significa entonces que la iglesia ha reemplazado al pueblo de Israel? Definitivamente no. No se crean esa mentira. Vendrá un momento cuando Israel volverá y se rendirá por completo a Jehová su Dios. Si leemos en Jeremías 30, versículo 7, ¡ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado! Eso es en Jeremías 30, versículo 7. Y se está refiriendo, en este pasaje, en Jeremías 30, versículo 7, se está refiriendo a el tiempo de los 7 años de tribulación y gran tribulación, la segunda mitad, cuando el anticristo va a deshacerse o va a asesinar 2/3 partes del pueblo hebreo. Y no lo digo con ningún gozo, porque necesitan creer en su Salvador. Entonces vemos ahí, ¡ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a el tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado! O sea, el tiempo de angustia para Jacob es cuando el anticristo se proclamará Dios en el templo de Jerusalén. Y de ahí en adelante, por 3 años y medio, 2/3 partes de la población hebrea será asesinada. Y si pensabas que Hitler fue malo, el futuro líder mundial, conocido como la bestia, será peor. El profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 8, escribe: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Ahí habla de las 2/3 partes del pueblo de Israel. Y se perderán, mas la tercera quedará en ella. O sea, 1/3 parte el Señor lo va a cuidar. El Señor se encargará de cuidar la 3/4 parte que no será tocada por el anticristo ni sus secuaces. Y esto es en el libro de Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y en el versículo 9 de Zacarías 13 dice: y meteré en el fuego a la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré que: pueblo mío,
y él dirá, Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Y volverá Yeshua. Volverá Yeshua. El salmista dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, ¿verdad? Hosana, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Entonces, exactamente lo que dijo el Señor Jesús, debemos tener fe en Dios. Las palabras de Jesús retumban en mi mente. No solo porque Daniel me había dicho que tenía que hablar un poco más del tema que estoy diciendo. Pero no, tener fe en Dios. ¿Qué significa eso? Según la RAE, las primeras definiciones, por supuesto, le dan más importancia a un sistema religioso, o sea, la fe, se está refiriendo a cierta religión y todo, pero ya por la cuarta y la quinta definición encontramos lo que más se acerca. La cuarta definición dice confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Un ejemplo, tener fe en el médico. Bueno, yo en estos días no tengo mucha fe en los médicos, pero en el médico celestial sí, no hay ninguna duda de ello. Ahora bien, y la quinta definición, creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Entonces, por supuesto, aquella autoridad, nosotros los creyentes en Jehová Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo tenemos como la máxima autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Amén? Amén. Y su palabra, la Santa Biblia, es la regla de la fe, la cual seguimos, o debemos seguir. Y entonces, mirando la palabra fe en la Biblia, podemos pensar en aquel versículo que lo encapsula todo. Ya veo, Miguel ya lo está balbuceando por ahí. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está la definición. Ahora bien, claro, si es la primera vez que tú escuchas esto, estás diciendo, ajá, o sea que la fe es ciega. No, la fe es más que solo tener esperanza en algo. Tampoco es ciega. La fe es algo comprobable. Históricamente, o sea, hay libros aún fuera de la Biblia históricamente comprobables de que sí nació alguien llamado Jesús, quien vivió, murió y resucitó. También científicamente. Claro, no lo podemos ver, pero estamos respirando. Entonces, si tú dices que solamente puedes confiar en algo de lo que ves, deja de respirar, a ver cómo te resulta la vida. No lo podemos ver, pero ahí están, lo necesitamos para poder vivir. Ahora, sigue el escritor de Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él está, que Él existe, ¿verdad? Y que Él es galardonador de los que le buscan, o sea, que nos da una recompensa por buscarlo. Gloria a Dios. Y aunque no lo podemos ver en este momento con nuestros ojos físicos, necesitamos esa fe para creer en y creerle a Jehová Dios. Y no es sencillamente tener fe. Una canción mundana hace unos años atrás, tengan fe, na, 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 na. Ajá, pero no me estás diciendo ni en quién, ni cómo, ni dónde, ni... No, la palabra es clara, tengan fe. ¿En quién? En Dios. Entonces,
todo lo que conlleva tal decisión de creer en y creerle a Jehová Dios, hay que seguir los pasos de tantos que son descritos ahí mismo en Hebreos 11. No los vamos a leer, pero les recomiendo que tomen tiempo durante esta semana en buscar cada uno de esos personajes remarcados en ese capítulo 11 de Hebreos. Pero quiero enfocar en el patriarca Abraham. Y para eso tenemos que ir a Génesis. Génesis 15, versículos 6 y 7. Génesis 15, 6 y 7 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, que él fue llamado justo, ¿verdad? Génesis 15, 6 y 7. Versículo 7. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ur de los Caldeos, en donde hoy día es el país de Irak. Y siguió el río Éufrates hasta llegar a Harán, y de Harán se fue hacia el sur, hacia lo que hoy día es Israel. Además, el Señor le prometió a Abraham que sus descendientes volverían a vivir en esa tierra prometida después de pasar 400 años esclavos en tierra lejana. ¿Eso es algo positivo? Bueno, el que lo está atravesando no. O sea, gracias. Sí, me gusta ser uno de los escogidos, gracias. Los primeros 2 o 3 generaciones no les gustó mucho. Ya la cuarta ya por lo menos disfrutaron de... se dieron una jartada con oveja y a salir corriendo. Entonces, pero lo interesante es que Jehová mismo se encargaría de liberarlos y de traerlos a poseer a la tierra de Canaán. Y el apóstol Pablo escribió en Romanos 4, 3 al 8 acerca de tal fe encontrado en el patriarca Abraham. Romanos 4, 3 al 8. Romanos está en el Nuevo Testamento. Y ojo, Pablo no le está escribiendo al Vaticano. No, sino a la iglesia de creyentes en la ciudad de Roma. Versículo 3 de Romanos 4 dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son ¿qué? Perdonadas. Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, en otras palabras, solamente Dios tiene la manera de perdonarnos nuestros pecados. Nosotros no podemos hacer algo por nosotros mismos, en ese sentido, para merecer el perdón. ¿Entienden? Entonces, no hay nada que ni tú ni yo podemos hacer alguna obra para merecernos el perdón de Dios. Solo creer. Solo tener ¿qué? ¿Fe en quién? En Dios. Y entonces tener fe en Dios no nos garantiza una vida sin problemas, ni tampoco contratiempos, ni tampoco enfermedades, como predican algunos por ahí. Estamos viviendo conforme a las consecuencias de la muerte y del pecado. No necesariamente estamos como estamos porque nosotros habíamos cometido X o Y pecado y el Señor nos está castigando. No, es el solo hecho de que estamos viviendo en esta tierra que está caída. ¿Ok? Solamente para que no vayan a pensar, el pastor dijo. No. Entonces,
Entonces, no nos garantiza vida sin problemas. Escuché a Miguel diciendo que vienen más problemas, sí, posiblemente, por creer en Dios. Pero el salmista David, quiero que sepan que estoy sacando estos salmos del Salmo 118. Pero el salmista David escribió en los versículos 5 y 6 y también el 13, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿O tenemos temor de lo que nos puede hacer el hombre? 13. Me empujaste con violencia para que cayese. Eso es lo que nos hace el hombre, ¿verdad? Pero me ayudó, ¿quién? Jehová. Me ayudó Jehová. Entonces, ¿en quién debemos poner nuestra fe, nuestra confianza? En Dios. Ahora, con esto en mente, por fin, llegamos de nuevo a Marcos 11. Dirán, ay, pastor, otra vez. Sí, Marcos 11. Sigamos leyendo las palabras de Yeshua en Marcos 11, versículo 24 al 26. Así lo terminamos. Dice, por tonto. Ah, muy bien. A ver si están despiertos. Okay. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis que orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dice, tú que andas declarando que eso se va a hacer. No. Pidiereis orando. Poniéndolo ante el consejo divino en cuanto a eso. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero claro, todo esto tiene que ir conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Y cuando estéis orando... Ay, casi no los oigo. Cuando estéis orando, perdonad. Ay, esas cláusulas, esas letras chiquitas, bueno, en realidad es grande. Vemos que es importante que nosotros perdonemos, ¿verdad? Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Oh, cómo nos gusta repetir el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero si supiera que tiene que ver más con el Padre que con lo nuestro, como dice alguien por ahí. Sí. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Se está poniendo caliente aquí, ¿verdad? ¿O solamente soy yo? Oh, estoy sudando gordo aquí. Vemos que debemos tener fe en Dios, ¿verdad? Al orar, al hablar con nuestro Dios. Pero Jesús no está enseñando que estamos hablando con Dios para pedirle lo que está en nuestra lista de deseos. No es el mago de Aladino, ¿verdad? ¿Cómo es el genio? No. Ni es nuestro Dios aspirina. No. Es mucho más profundo que eso. En la oración debemos presentar lo que está en nuestros corazones, de eso no hay duda. No podemos, así como oró Yuli, no podemos engañar al Señor. No podemos. Él ya lo sabe, pero Él quiere que nosotros confiemos o depositemos, perdonen la forma como lo digo, nuestra fe en Él de una manera completa, entera. Nosotros como los creyentes somos llamados a ser luz y sal en este mundo, ¿cierto?
Y debemos... ¿Lo digo? Sí, lo voy a decir. Debemos perdonar. Debemos perdonar a todos aquellos que nos han buscado nuestro mal y los que nos han ofendido. Ay, pastor, ya te voy a llevar al parking. Me estás ofendiendo. Tienes que perdonarme. Pero Jesús fue claro: si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Queremos que el Señor nos perdone? Tenemos que demostrar eso con los demás. Tenemos que perdonar. El perdón es vital en nuestra relación con Jehová Dios, tanto que Él nos perdona nuestras ofensas contra Él, pero nosotros debemos perdonar a los demás. Yo perdono, pero no olvido. ¿Cómo es? Señor, líbrame de las mansas. ¿Cómo es esa? Del agua mansa, líbrame de Dios, que de la brava me libro yo. Ok. Apócrifo. Sí, por favor, repítelo, mi amor. Del agua mansa, líbrame de Dios, que de la brava me libro yo. Apócrifo 10 veces. Ok. Parece que todo el mundo lo entendió. Entonces, no. El Señor es el que tiene que arreglar todos esos asuntos. Déjalo en las manos de Él. El problema es que si no lo hacemos, si no perdonamos, haremos crecer una raíz de amargura en nuestras vidas. Y se secará nuestra relación con Dios y con los hombres. ¿Se acuerdan de que estábamos hablando de la higuera seca? Bueno. Voy a leerles lo que dice Mateo 21, 18 al 22, solamente para que refresquemos y vemos otro punto de vista en cuanto a lo que vimos con Jesús y los discípulos mirando a la misma higuera. Mateo 21, 18 al 22, solamente para que tengamos una visión más amplia de los hechos. Y ahí el versículo 18 comienza un corito. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Aquí dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 19 de Mateo 21. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían que, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora, si no perdonamos a otros, no podremos ver las obras poderosas de nuestro Creador en nuestras vidas. Y tampoco lo veremos en las vidas de los que nos rodean. Además, sin su perdón, no veremos su gloria. Y yo sí quiero estar en la presencia del Señor. Tened fe en Dios. Si no se acuerdan de más nada de esta predicación, tened fe en Dios. Y nos vuelve a amonestar el maestro, pensando en el profeta Isaías. Se los leeré, no tienen que buscarlo, pero es Isaías 57, 11 al 13. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? ¿Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clames que te libren tus ídolos,
pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y eso es uno de los únicos versículos que habla de la fe en el Antiguo Testamento. Y por esta razón Jehová Dios nos recuerda que no debemos depender en nadie más, sino en el que todo lo puede. Pueblo de Israel, clamen hoy al príncipe de paz, Yeshua. El Shaddai. Clamemos hoy al príncipe de paz, Yeshua. El profeta Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17, Pablo nos recuerda lo que significa ser justo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No hay otra manera. Es por medio de la fe en Cristo Jesús somos justificados. Y Pablo, escribiendo en Gálatas 3:11, nos lo reafirma, no por nuestras obras, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Te animo a que pongamos hoy nuestra fe en Jesús. Tened fe en Dios. Yo no sé lo que están atravesando. Qué tremendo ver a la niña de Nancy Benigno caminando por ahí. Sí, gloria a Dios. El Señor hace milagros todo el tiempo. Y en Él debemos confiar siempre. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor. Y gracias por la manera como tú nos guías. Aún en momentos difíciles, Señor, y es ahí donde tú demuestras tu gloria, tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, no lo merecemos. Y te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciendo a cada uno que estamos aquí hoy. Que podamos confiar en ti en todo tiempo y poner nuestra fe en ti, Jehová. Gracias, mi Dios. Te pido que seas tú ayudando al pueblo de Israel en todos estos días difíciles. Señor, que seas tú protegiéndoles y que el resto del mundo vea tu poder, tu gloria en todo tiempo. Porque el pueblo de Israel es tu pueblo escogido. No significa que todos creen en ti. Un día eso sí se hará. Pero te pedimos que muchos lleguen a creer en ti aún antes de que tú vuelvas por tu pueblo. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a nosotros a hacer luz y sal en medio de esta ciudad llena de tinieblas. Y puede ser aún dentro de nuestros propios hogares, Señor. Ayúdanos a hacer sal y luz. Y debemos depositar nuestra fe en ti todo el tiempo. Perdónanos los momentos cuando no lo hacemos y pensamos que nosotros sabemos mejor que tú. No. Ayúdanos a dejar atrás ese orgullo y dejar que tú obres en nuestras vidas conforme a tu voluntad, no la nuestra. Gracias, Señor. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Para nuestros amigos de YouTube, Dios le bendiga. Acuérdense de tener fe en ¿quién?
en Dios. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Si no ha venido el rapto.